Número uno, hay que reconocer que el secretario comenzó en marzo, llega a la agencia, una agencia cerrada, o sea que prácticamente lo que ha tenido es quizás 2 o 3 meses nada más para poder comenzar a darle seguimiento a todas las iniciativas y todas las situaciones del departamento, porque prácticamente ha estado operando con la mitad de los empleados. Dentro de ese contexto, él nos reconoció todos los retos que hay por delante, como lo es de una vez y por todas tener un plan de manejo de vertederos, porque esa va a ser quizás la próxima gran crisis de salud que pueda tener Puerto Rico. Él nos comentó que tenemos unos 5 a 6 vertederos que están en cumplimiento y tenemos que de alguna forma o manera ya darle punto final a lo que ha pasado en Puerto Rico, que cambios de administraciones, se cambian los planes maestros y nunca se llega a resolver la situación de manera definitiva. La situación de parques nacionales, que todos conocemos que muchos de ellos no están en las mejores condiciones, por todas las razones que ya conocemos, se le preguntó si se pudiera considerar la alternativa de utilizar instituciones sin fines de lucro. Yo creo que en Puerto Rico hay muchos grupos comunitarios, muchas instituciones que pudieran muy bien manejar muchas de estas reservas de manera efectiva, de manera eficiente y de esa manera quitarle un poco de carga al Estado y quizás el empleado que está en esa área, pues entonces el secretario maximizar a ese empleado en otro sector de la agencia. De nuevo, encontramos lo mismo que hemos encontrado en otras agencias y algo que también pues, se debe trabajar a largo plazo, que es un plan de trabajo estructurado de mantenimiento de las facilidades para no caer en el escenario de que se deterioren a tal punto que la inversión que requiera la reparación sea millonaria. Y de nuevo aparece la Ley 80, aunque ya se ha dicho que eso está sobre la mesa, aparentemente el gobierno detuvo ese proceso, pero si se fuera a ejecutar la Ley 80 en este departamento, perdería 474 empleados, lo deja prácticamente sin manos para trabajar, lo limitaría en términos de que todo el conocimiento histórico de la agencia se iría, desaparecería. Otra área que yo creo que es importante es en la planta de transbordo que está en Toa Baja y el convenio que está haciendo con el municipio, que en esta ocasión realmente se pueda lograr quizás crear unas industrias que giren alrededor de la planta de transbordo, porque es de todo conocido que este material, cuando se está llevando fuera de Puerto Rico, como los mercados han cambiado, las ganancias han bajado dramáticamente. Pues mire, ¿qué podemos hacer localmente? Podemos desarrollar la industria del vidrio para, digamos, crear arena, crear agregados. Podemos utilizar el plástico para ayudar a la industria en Puerto Rico que utiliza mucho plástico, como por ejemplo una planta que hay en Bayamón, que todos los empaques tienen que ellos ponerle la envoltura. Y ese material lo buscan fuera de Puerto Rico, pues si se fabricara aquí, pues pudiera ser una alternativa. Entonces, todas esas cosas las estuvimos evaluando y obviamente la necesidad de recursos económicos, la viabilidad real de, por ejemplo, abrir el zoológico, la viabilidad de algunos de los parques como las Cavernas de Camuy, todo eso estuvo en discusión en el día de hoy, más entonces una información que le solicitamos con relación a proyectos que puedan estar ahora mismo radicados y que pudieran estar en áreas como humedales o como zonas protegidas. Informe 79. Alcalde, por acá. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Una cosa bien cortita con usted, alcalde. Usted podría decir de que el informe de transición con recursos naturales es un informe como que amistoso, amigable y que como que no hay puntos de fricción
mayores, así en términos generales. Sí, sí te entendí bien porque se me hace un poquito difícil con la mascarilla. En el caso de recursos naturales, el secretario, como dije anteriormente, apenas lleva muy poco tiempo. Por lo que él trajo a las vistas, número uno, con la sinceridad que planteó todo, con la honestidad que trajo todo, y me parece que con la disponibilidad que tiene de que eso se pueda resolver a largo plazo, obviamente, pues yo diría que nos permite o nos da los datos que se necesitan para poder poner al nuevo gobierno en condiciones de tener toda la información, de saber exactamente qué ruta tomar en los próximos 4 años. Ok, y para el secretario, usted dice que las cavernas de Camuy y el zoológico, ¿hay alguna posibilidad de que puedan ser reabiertos y trabajados y hacerlos funcionar con alianzas público-privadas? Nosotros, en cuanto a las cuevas de Camuy, ya hemos recibido la cooperación de la Fundación para Puerto Rico y del Departamento de Turismo para cooperarle en la reapertura, que esperemos que sea para enero. En cuanto al zoológico, pues el municipio de Mayagüez y la Fundación Salvemos el Zoológico y otras fundaciones cívicas de Mayagüez han cooperado con la reapertura. Nosotros pues estamos evaluando diferentes aspectos operacionales para ver cuáles son susceptibles para las alianzas público-privadas. En estos momentos no estamos contemplando, no habíamos contemplado incluir eso, pero no lo descartamos. Y la última cosita bien cortita, la compañía de seguro que está a cargo de todos los seguros de ustedes cuando había que reclamar es Real Legacy. Correcto. Seguimos con Foro Noticioso. Sí, alcalde, le pregunto, con relación a los vertederos, se había hablado, ¿verdad?, de que se podía haber una crisis. En cuanto a los que están trabajando, que también le queda mucho tiempo de vida, ¿no se proyecta una crisis por los vertederos? No, los que están en funcionamiento están en cumplimiento. O sea, el secretario nos mencionó que hay 6 vertederos que están en cumplimiento y en eso no hay ningún problema. Si están en cumplimiento con EPA, pues pueden seguir operando. Y yo creo que si me preguntaran a mí, pero esta es mi opinión, yo no puedo hablar por el gobierno, yo creo que dentro del plan maestro para toda la isla de Puerto Rico, lo que se debería contemplar es unos puntos de dividir la isla por áreas, donde si yo tengo un vertedero en esta esquina, pues en este otro lado pues pudiese tener quizás una pequeña planta de procesar desperdicios sólidos y entonces hacer una distribución a través de toda la isla para que cada área tenga un lugar cercano donde llevar los desperdicios sólidos para bajar los costos de transportación. Si dejas solamente un vertedero en esta esquina y otro por allá en el sur, los costos de transportación se van a subir dramáticamente y entonces sí que se le va a hacer muy difícil a Puerto Rico el manejo de la basura, si no es entonces cobrando por ese servicio. Por eso, porque muchos alcaldes se quejan de que precisamente ese servicio es quien les sangra los presupuestos. Sí, definitivamente. Si por ejemplo usted coge un municipio pequeño que hoy en día paga quizás $12, $15 por tonelada de basura y le dice mañana que esa tonelada de basura le va a costar $80 su procesamiento, pues ese municipio no va a poder con esa cantidad de dinero. Tendría que el Estado subvencionar el diferencial de los $15 hasta los 80. Nuevo Día. Saludos, alcalde David Cordero, Salud. Nuevo Día. Luego de haber escuchado al secretario, ¿calificaría que durante este cuatrienio ha habido avances en términos de la gestión del Departamento de Recursos Naturales? Porque les recuerdo que él llegó en marzo, pero venimos de 3 años y pico de una exsecretaria que fue altamente criticada por sus gestiones dirigiendo el departamento.
Yo quiero mirar hacia el futuro, no voy a mirar al pasado. Sí, pero lo que pasa es que también pues, estamos aquí para analizar lo que ha sucedido en estos años. Fíjese que le planteé ya que no había planes de mantenimiento de facilidades, no se había trabajado en el plan de manejo de los vertederos en Puerto Rico y no se trabajaba o no se atendió de cerca la problemática de los neumáticos en Puerto Rico, habiendo un fondo para eso y habiendo una ley que decía que se podía incluso pagar a los municipios, y en el pasado ese pago a los municipios se les negó, incluso se llegó a decir que la ley no contemplaba eso y la ley lo contemplaba, pero eso quedó en el pasado. Ahora tengo que reconocer que me gusta algo de la actitud del nuevo secretario, y es la siguiente: no tiene problema en compartir su departamento con otros. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros tenemos que entender que debe haber un solo gobierno. Esto es un solo pueblo, esto tiene que haber desprendimiento total. Nosotros no podemos ver, a los que estamos en posiciones públicas, no podemos ver nuestra área como una finca privada y aquí nadie entra y esto es mío y esto yo no lo comparto con nadie. Y eso era la tendencia, o es la tendencia a nivel de gobierno central y también pasa en algunos municipios. Y tenemos que mirar a Puerto Rico como un todo. ¿Qué yo puedo hacer para ayudar? ¿Qué puede hacer la otra agencia para ayudar? En este caso el secretario está diciendo, mira, yo estoy observando si se pueden hacer alianzas públicos-privadas, ya sea con el sector privado, ya sea con instituciones sin fines de lucro, que yo puedo pasarle a ellos para que ellos nos ayuden y así todo el mundo nos damos la mano. Esa debe ser la nueva actitud y eliminar esa resistencia a compartir las cosas que no nos pertenecen a nosotros, porque todo esto es del pueblo de Puerto Rico. Vamos con Noticel. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas que tienen que ver, una con los vertederos y otra con lo que el secretario describió como las joyas de la corona, que tiene que ver con los parques. Uno, si me pudieran decir claramente cuántos vertederos hay, cuántos no están en cumplimiento, y aclarar si los 6 o 7 que se mencionan son privados. Y en esa misma línea, el alcalde mencionó en un momento que se podía plantear la posibilidad de tener plantas de waste to energy, algo que usted no había planteado, pero que viene de la posición del alcalde. Y quería entender, uno, si todos los waste to energy son incineradoras, precisamente porque ya hay un problema con una planta de ese tipo. Esa es la primera parte de la pregunta. En cuanto al waste to energy, el waste to energy es una planta que recibe residuos sólidos y con procesos químicos la convierte en energía. Así que eso es un waste to energy. Ahora mismo, un waste to energy clásico de incineración no hay nada planteado en el departamento. En cuanto a los vertederos, entendemos que de nuestras inspecciones, los vertederos administrados en compañías privadas, los vertederos privados están en cumplimiento. ¿Que son los 6 o 7? Que son 6 o 7. La lista de los vertederos, eso te la va a conseguir nuestro oficial de prensa. Es importante recalcar que si yo ahora mismo compro una finca y saco un permiso y establezco un vertedero, desde el primer día que yo establezco el vertedero tengo que someter el plan de cierre del vertedero y dejar hasta unas fianzas para asegurar que se van a sufragar los costos del cierre del vertedero. Así que todos tienen plan de cierre, pero es importante que cuando se habla de cierre de vertederos se ejerza con prudencia, porque los vertederos pues se subsanan cualquier señalamiento o se puede añadir áreas de tiro que pueden extender la vida útil de los mismos. ¿Usted favorece concretamente plantas de waste to energy y qué periodo de vida le quedan a los vertederos que están funcionando? Mire, cada vertedero tiene un periodo de vida diferente y eso no es una cosa que es estática, eso es lo que le quería decir, porque cada vertedero pues tiene una celda donde depositan los residuos, pero siempre pueden presentar una expansión lateral que puede alargarle la vida.
En cuanto a los Waste to Energy, mi posición es que cualquier proyecto que se someta se va a evaluar que cumpla con la ley, que minimice la contaminación, que atienda las situaciones y obviamente una vez se trabaje el plan de manejo, pues tiene que contemplarse ese tipo de proyectos o no dentro del plan de manejo. Todavía no se ha trabajado el plan de manejo, así que allí pues el gobierno de Puerto Rico establecerá su política pública en cuanto a los Waste to Energy. Bueno, hasta que no tengamos el plan de manejo no te la puedo decir. Bueno, la del último plan anterior que esté vigente. Eso tendría que consultarlo. Obviamente hay unas jerarquías de EPA que primero es la reducción, después el reuso, y después el reciclaje, y después la disposición, y entre la disposición pues queda el relleno sanitario y el Waste to Energy. Seguimos con Noticel. Sí, déjame añadir un punto ahí. Cuando hablamos de plantas de Waste to Energy, no estamos hablando de las plantas gigantescas como la que en un momento dado se propuso en Arecibo. Estamos hablando que los planes de manejo deben contener lo que bien el secretario mencionó: reuso, reciclaje. Por eso es importante la planta de transbordo y las industrias que puedas tener alrededor, porque en esa medida vas reduciendo la huella del desperdicio que tienes que llevar al vertedero. Entonces lo que sobre es lo que pasaría a los vertederos y alguna que otra planta que puede ser waste to energy, puede ser biodigestora, hay distintas alternativas de tamaño reducido. No estamos hablando de estas grandes plantas como las que pueda haber las había y las hay todavía. Las hay, por ejemplo, en Boston, las hay en otros lugares, y también hay plantas pequeñas muy amigables al ambiente, como por ejemplo si usted va a Lancaster, donde viven los Amish, y todos conocemos que los Amish son sumamente conservadores, y los Amish en su área tienen una planta pequeña de procesamiento de desperdicios sólidos. Ellos reusan todo lo que puede, y ya lo que no se puede reusar o reciclar, eso es lo único que va a la planta. Es cuestión de saber escoger la tecnología y el tamaño correcto. Vamos a seguir con el noticiero y seguimos luego con Primera Hora. Es una breve. Es que a lo largo de la presentación el secretario se expresó en contra de las privatizaciones, particularmente mencionó que las cavernas de Camuy son la joya de la corona, pero he visto como una insistencia, el alcalde en varias ocasiones ha planteado el asunto de que hay que privatizar, hay que incorporar organizaciones sin fines de lucro, pero noto que el secretario se sostiene en que estos son los únicos parques que le generan ingresos al sistema y que esto se tiene que ver como un todo. Y noto como que hay perspectivas diferentes en lo que es el manejo de recursos esenciales. Quería que me aclararan. Bueno, yo no descarto del todo cualquier opción de administración de facilidades. Lo que siempre he dicho es que como usted bien me cita, es un solo sistema de parques. Y hay parques que son lucrativos y hay parques que no son tan lucrativos. Y cualquier propuesta para mirar la cesión o la concesión de ciertos aspectos del programa tiene que asegurarse que se salvaguardan los ingresos del programa para poder administrar un sistema que está alrededor de todo Puerto Rico, que no haría sentido pues perder los ingresos de los parques que son lucrativos y quedarse con la responsabilidad de los que hay que subsidiar. Seguimos con Primera Hora. Sí, varias aclaraciones. El pasado año, cuando ocurrieron las vistas legislativas, se habló de 11 vertederos con órdenes de cierre de la EPA. ¿Eso permanece así, 11?
Puede que haya variado, yo entiendo que no, pero no puedo decirle No puede que no, decir. tendría que verificar con la oficina de EPA Región 2. Entonces, ¿cuál es la empresa por la cual usted tiene, de verdad, llegó y tiene este contrato controvertible para los permisos? ¿Cuál es esa empresa? Sí, se llama XUVO. X. XUVO. Ok, y entonces, ¿cuánto esa empresa me va a cobrar a mí por yo solicitarle un permiso a usted, de RNA? Eso tendría que, esa información te la puede, depende de los permisos, de cada permiso, de cada tipo de permiso, pero yo voy a pedirle al oficial de prensa que te consiga esa información. Ok, mire, entonces usted habló de la película, usted perdone, pero yo me han solicitado información, usted habló de la película de Bruce Willis. ¿Usted tiene detalles de cuál película es y si se está grabando ahora mismo en el bosque de San Patricio? Ok, lo que me dijeron es que una compañía que hace películas, de una película de Bruce Willis, estaba negociando con el departamento para utilizar el bosque de San Patricio para filmar una película y se estaba en diálogo con lo que le vamos a cobrar a la casa productora. Y una vez, tengo que corroborar si ya se concretó el número final. Okay. Eso es correcto. Una vez se concreta el número final y si las partes están de acuerdo, entonces se firma la película en el Bosque de San Patricio. Ok, Mire, a mí me dan ganas hasta de meterme ahí y verlos por un rotito, pero no tengo ese detalle. seguimos con Telenoticias. Secretario, usted menciona sobre el contrato, quiero ir un poco sobre ese contrato. ¿Cuándo es que se activan esas penalidades? Que esa parte no la entendí. Usted habló de penalidades de $50,000 mensuales que podrían ascender a $75,000 si hay reparo, pero no entendí qué tipo de reparo sería. ¿Cuándo es que se activa la penalidad? Si el contrato requiere que se trabaje en conjunto para establecer el programa. Ajá. Y si el contratista entiende que el departamento está incumpliendo sus deberes del contrato, podrían activarse esas cláusulas. ¿Y por qué $75,000 si protesta? No entendí esa parte. Yo tampoco. ¿Pero qué tipo de protesta sería? ¿Sería que usted dijera que no está incumpliendo? Es que no estoy incumpliendo o que no estoy de acuerdo con esa cláusula. Entonces, o que voy al tribunal y no estoy de acuerdo con eso y no impugno, pues se activaría esa penalidad. Le pregunto directamente, secretario, ¿usted cree que ese contrato debe descartarse, debe invalidarse? Mire, yo he pedido asesoría a varias agencias del gobierno. Porque nunca dijo que le dijeron. Obviamente, como está, no puede seguir. ¿Eso fue lo que le dijo que en el Departamento de Justicia? El Departamento de Justicia. Y obviamente entendemos que el contrato en principio es beneficioso y me recomendaron que si se pueden renegociar esas cláusulas, pues podemos seguir con el contrato. Ok, y entonces esa es la conversación que tiene con el suplidor, ¿no? Estamos en conversaciones. Ok, pregunto de otra parte, secretario. Usted habló, para tener claro este dato, usted habló de una nómina de 56 millones y habló de 1,096 empleados. Quiero tener claro, eso me da un promedio de salario de $51,000 en la agencia. ¿Le suena ese número? No, los salarios son más bajos. Y entonces cuando tiene nómina, ¿qué es lo que pasa? Que hay empleados hay otro tipo de empleados que hay empleados de confianza, empleados de carrera, hay empleados transitorios. Ok, entonces habló de la posibilidad de que bajo ley 80 se le vaya más de la mitad de la gente. Casi la mitad, no. Esto es real, esto obviamente eso está paralizado en este momento, pero ¿cómo operaría la agencia sin la mitad de los empleados? Si se diera ese escenario, lo primero que yo haría es que evaluaría los puestos esenciales y esos puestos yo recomendaría que se mantuvieran trabajando en el departamento. ¿Pero cómo si se van? Bueno, pero es que yo entiendo que la ley provee para que la agencia, porque la agencia no puede quedar sin defensa. Ok, o sea, sería que no procediera entonces la jubilación. Habría que evaluar si es un puesto de realizar labores esenciales, como el ejemplo que trajo el presidente del Comité de Transición. Teníamos una brigada que limpia playas. La limpieza de playas es esencial y yo no sé cómo permitieron que todo menos uno de la brigada se acogieran a una ley de retiro.
Ok, secretario, por otra parte, le pregunto, de la investigación federal que se dice que había en recursos naturales, ¿han recibido algún requisito de información de las autoridades federales sobre Tania Vázquez, sobre Jerón Muñiz y otras personas? No, en cuanto a eso yo no he recibido ningún requerimiento. Nada adicional. Nada adicional. ¿Ha recibido información o nunca se ha recibido un requisito de información de las agencias federales? Bueno, sí, hemos recibido, todos los días se reciben muchos... Sobre eso. ¿Sobre ese caso no? No ha recibido requisición de información, solicitud de información ninguna. Por lo menos a mí yo no Mientras usted ha estado. yo no he recibido. No sé si otra persona, pero yo no he recibido ningún requerimiento de información sobre ese caso. Gracias, secretario. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, secretario.